Soy Luis Castellanos, soy doctor en filosofía pura e investigador. Me apasiona el mundo de las palabras e investigo cómo las palabras funcionan en el cerebro. Cuida tus palabras y ellas cuidarán de ti. A aquellas personas que van a participar en lo que va a pasar el domingo que viene, que se vean conmigo al final de la reunión, son 2 minutos, ¿de acuerdo? Entonces, va a ser interesante, una sorpresa, no lo perdáis. Otra cosa también que quería decir es que van a pasar cosas nuevas que van a venir en septiembre y al final del año, y una de ellas es un curso de formación para parejas. Aquellos que son novios o que se van a casar próximamente, tenemos un tiempo con ellos, así que hay una hoja en la entrada. Ahí en recepción, apuntaos si queréis apuntaros estar en ese curso. Yo lo recomiendo a todas las parejitas y a aquellos que próximamente se van a casar. Y en tercer lugar, también ya se ha dicho que vamos a retomar el curso de formación bíblica, que sabéis que en Parque Este ofrecemos un curso de formación que dura 2 años para formar más profundamente en la palabra de Dios. Así que ya hemos terminado el primer año y hemos iniciado el segundo año y vamos a empezar en septiembre, el último sábado de septiembre. Como es habitual, nos vemos aquí para retomar el curso, ¿de acuerdo? Aquellos que estén interesados, eso lo vamos a ofrecer continuamente en la iglesia, aquellos que quieran formarse durante 2 años, pues en un curso general de conocimiento de ministerio, conocimiento bíblico y ministerio práctico, pues que lo piensen, que después de este año vamos a empezar de nuevo y esto se va a seguir ofreciendo de manera continuada. Bien, ahora vamos al tema de hoy, pero antes vamos a tener una palabra de oración. Gracias, Señor, te damos por el privilegio de estar aquí, de poder conocerte, también de poder recibir a personas nuevas que nos visitan. Señor, gracias por tu palabra, por el libro de Proverbios. Señor, gracias por todo lo que podemos aprender, por la actualidad de este libro y la vigencia y lo práctico que es para nosotros. Ayúdanos a conservarlo, a guardarlo, a obedecerlo y ayúdanos con la exposición del día de hoy, Señor, que sea positiva, que sea buena, que sea de ayuda para nuestras vidas. Señor, gracias también por la oportunidad de ofrendar, de poder contribuir a la extensión de tu reino, Señor. Gracias por aquellas personas que se han incorporado a hacerlo y pedimos por aquellas que todavía no lo hacen, que muevas sus corazones para que se sientan parte de este proyecto que es la extensión de tu reino en esta parte de Sevilla. Gracias, Señor, porque eres fiel, porque provees. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros. Gracias por la persona de Jesús. Amén. Bien, a lo largo del libro hemos estado, al mismo tiempo que hemos estado viendo textos de Proverbios, hemos estado dando respuesta a lo que llamamos males de nuestro tiempo. O sea, aquellas cosas que detectamos que están ocurriendo en los tiempos que nos toca vivir. Uno de los males de nuestro tiempo, y con el que vamos, como decía yo, voy a terminar mi participación, es la ansiedad. Esto tiene que ver con la enfermedad, con la depresión, con la ansiedad, con la tristeza. Mira, cuando uno lee las estadísticas acerca de este problema, un mal de nuestro tiempo, la depresión, uno descubre que el consumo de antidepresivos ha crecido un 40% en nuestro país, junto con el de las pastillas del colesterol, un 32%, y también la de la hipertensión. O sea, cuando uno analiza cuáles son los males físicos de los españoles, por delante la depresión, ansiolíticos, consumo de ansiolíticos que está creciendo un 40%, el colesterol, controlar el colesterol, 36%, y el 32% de la hipertensión. O sea, más de 2 millones de personas en España están consumiendo en este momento un ansiolítico, un antidepresivo, ¿de acuerdo? En este momento. Junto con Portugal es el país de la Unión Europea que más ansiolíticos consume, después va España, ¿de acuerdo? En este sentido. Así que se está incrementando y se ha incrementado el consumo de este tipo de medicamento contra la tristeza, contra la depresión, un 10 y un 15% todavía por encima de lo que he dicho durante el tiempo de pandemia, durante el tiempo de confinamiento. Este tiempo en el que hemos estado encerrados en casa, pues ha servido para que mucha gente caiga en la depresión. Y como decía, ha aumentado el consumo durante ese tiempo. Mira,
La depresión, entre otras cosas, es un tema complejo, la depresión, pero entre otras cosas, es una caída del ánimo que nos lleva a la tristeza. Entre otras cosas, una persona deprimida, una persona que tiene depresión, está desanimada y está triste, ¿no? Eso es entre otras cosas. Y hoy Salomón, en el proverbio de hoy, nos va a hablar de la tristeza, que todos sabemos bien qué es, y de uno de sus remedios. No es el remedio, pero es uno de sus remedios. Remedios para la tristeza va a ser el tema de hoy. Dice el libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 25, que la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Mira, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Es una frase que está llena de significado. La angustia, otra versión, deprime al hombre. La palabra amable lo alegra. La preocupación agobia a la gente, agobia a la persona, pero una palabra de aliento le anima. Las preocupaciones no dejan a la gente ser feliz. ¿A que sí? Una persona continuamente preocupada no es feliz. Pero las palabras de aliento le traen alegría. Mirad, qué interesante como vamos a ver hoy acerca de este tema. Ya Daniel nos habló del poder de las palabras. Las palabras pueden ser espada que destruye, que hace daño, o las palabras también pueden ser medicina que sanan, que curan y que hacen bien. Y en este caso, hoy vamos a referirnos a las palabras en relación con la tristeza. Y vamos a ver las causas de la tristeza y también vamos a ver el remedio para la tristeza. En primer lugar, dice Salomón, la congoja en el corazón del hombre lo abate. Mira, el ser humano es un ser emocional. Sentimos alegría, tristeza y otro sinfín de emociones que todos sentimos. Podríamos añadir ahí porque somos seres emocionales. ¿De acuerdo? Así que eso es algo que es real, es cierto y que todos sentimos. En segundo lugar, las emociones que sentimos como seres humanos nos afectan. No solamente que somos seres emocionales, sino que nos afectan. Y no es lo mismo estar contento que estar triste, ¿o sí? ¿No? ¿No es verdad? No es lo mismo. No es lo mismo estar en una situación de miedo, de temor, a una situación de confianza. Entonces, esas emociones que sentimos como seres humanos nos afectan. No es lo mismo estar contento que estar triste. Y ahora otra cosa también que podemos ver a la luz de lo que dice aquí Salomón es que las circunstancias nos afectan, ¿no? Y afectan a nuestras emociones. O sea, lo que nos pasa, nos afecta también emocionalmente. Y eso nos lleva a estar triste o estar alegre. ¿O no? También, esto es muy simple, que es real. Lo que nos pasa, y vamos a ver la relación entre lo que pasa y cómo eso puede afectar a nuestro estado emocional. Pues lo hace, y de una manera pues, evidente, ¿de acuerdo? Así que dice Salomón que las preocupaciones pues, nos hunden. O sea, diversas circunstancias, dice Salomón, por las que podemos estar, en las que podemos pasar, dice que nos llevan a la congoja. Mira, la congoja es una pena intensa. ¿Quién no ha sentido la congoja alguna vez, no? Es una pena intensa e incontenible, no se puede controlar y que se exterioriza, que se manifiesta, que se hace visible a través del llanto. Una persona acongojada probablemente es una persona que llore, ¿de acuerdo? Y que esté angustiada, que tenga una sensación física de agobio. La congoja es un desmayo emocional y físico, es fatiga, es angustia. La congoja es aflicción del ánimo que tenemos. Es como un peso, la congoja, que nos aprieta sobre los hombros, que nos abruma y que nos postra y nos hunde como personas
en un estado de ánimo que tiende más bien no a la alegría, sino a la tristeza. Una persona acongojada no es una persona alegre, es una persona desanimada y es una persona triste. Y todos hemos sentido esta emoción en algún momento. El estado de ánimo, el estado de desánimo y un estado de tristeza. Dice Salomón que la congoja en el corazón del hombre lo abate. Otros traductores del hebreo aquí traducen en lugar de congoja, traducen ansiedad. ¿De acuerdo? Lo que quiere decir es que los problemas hacen que estemos ansiosos, que es un problema de nuestro tiempo, que estemos preocupados. La ansiedad tiene que ver con la preocupación. Antes se decía, estoy muy preocupado, y ahora dice, tengo ansiedad. Es la palabra moderna para describir pues, que estás preocupado por algo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, todas las preocupaciones que tenemos tienden a afectar nuestro ánimo. ¿De acuerdo? Y nos llevan a la ansiedad, nos llevan a la congoja y nos llevan también al abatimiento, que es emocional, que no te quieres levantar de la cama ese día porque estás completamente hundido emocionalmente, pero también físico. O sea, al final las emociones nos afectan físicamente y uno no tiene ganas de nada, ¿o no? No tiene ganas de nada, te quedas sentado allí porque estás hundido. Mira, las consecuencias de la congoja, dice, de la preocupación, es que nos lleva al abatimiento. Todas las circunstancias, todas las emociones surgen como consecuencia de lo que pasa. Y dice aquí que esas preocupaciones tienden a abatirnos, a postrarnos física, que eso es una persona abatida, es una persona vencida, una persona derrotada, postrada emocionalmente, pero también físicamente. Una persona abatida lo es en todos los sentidos, emocional y físicamente. Así que las circunstancias que vivimos llevan a un sentimiento y ese sentimiento nos llevan al abatimiento del corazón. Del corazón emanan todas las cosas, y lo cual quiere decir que todo lo que somos está hundido. Un abatimiento del corazón que es, como he dicho, emocional, pero también físico. Y esto demuestra, y ya lo sabía Salomón, la relación que tienen las emociones sobre nuestro cuerpo. Esto es un tremendo misterio que se está investigando, ¿de acuerdo? Y que es sumamente interesante. La relación que tienen las emociones y cómo afectan las emociones a nuestro cuerpo físico. O sea, cuando te pones nervioso, te sudan las manos, ¿no? Los nervios es una emoción que afecta físicamente a tu cuerpo y te sudan las manos. Y el corazón te late más deprisa, ¿o no? ¿Qué relación tiene una cosa con otra? ¿De acuerdo? Pues vamos a ver cómo pasamos de esa situación a otra, que es la alegría. La congoja del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Mira, la buena palabra lo alegra. Ahora, el poder que tienen las palabras para afectar a nuestras emociones. Ahora, no debemos ser simplistas con esto y pensar que mira lo que dice Salomón, que con una palabra de ánimo se supera la depresión. No debemos ser simplistas con esto. Hay situaciones que requieren tratamiento, que requieren la consulta a un psicólogo, a un psiquiatra, que requieren un trato especializado. Y no pasa nada, ¿me entendéis? No seamos simplistas diciendo no hace falta un psicólogo, no hace falta un psiquiatra, no hace falta medicarte, con la palabra de Dios es suficiente, tú recitas este versículo y saldrás de la depresión. Eso es una interpretación sesgada de lo que está diciendo Salomón. Salomón está diciendo que uno de los remedios son las palabras. Y dice las buenas palabras, lo cual quiere decir que hay buenas y malas. Pero eso lo vamos a ver ahora. Por lo tanto,
Como decía, repito, hay depresiones y emociones que son complejas, que requieren tratamiento y algo más que buenas palabras, ¿no? Pero lo que nos dice Salomón, sin cerrar esa posibilidad, él no pretende que concluyamos lo que he dicho antes, que con una sola palabra se soluciona el problema. Lo que sí que está diciendo es el poder que tienen las circunstancias para afectar, en primer lugar, a nuestro ánimo, que lo sabemos, ¿de acuerdo? Y del poder que tienen las palabras también para afectar a nuestras emociones, como los sentimientos de tristeza. 3000 años antes, mira, esto es muy interesante, de que lo dijeran los neurocientíficos que ahora están estudiando cómo funciona el cerebro y la relación que tiene el cerebro con el cuerpo, con las emociones y todo eso. Mira, la neurociencia de las emociones, que eso es un campo de investigación, está demostrando ahora, después de que Salomón lo dijera hace 3000 años, que las palabras producen efectos bioquímicos en el cerebro. Las palabras hacen que se segreguen sustancias en nuestro cerebro. Vale, después vamos a ver un vídeo, pero ahora vamos a ver un artículo que habla sobre esto que os voy a leer. Dice lo siguiente. Mira, lo que están investigando y descubriendo últimamente. El artículo está en la prensa y se titula El poder de las palabras y su impacto en el cerebro. Tanto las expresiones negativas como las positivas generan una reacción orgánica en nuestro cerebro. O sea, José Saramago, sabéis, el Premio Nobel de Literatura, fallecido, dijo en un discurso que él dio en 2004 que las palabras no son inocentes, ni son impunes, que hay que decirlas y pensarlas de forma consciente. No son inocentes las palabras, hay que pensarlas, y esto es interesante el orden, y luego decirlas de manera responsable, de manera consciente. Esto lo dijo él, pero también la investigación aplica no solamente a la literatura, así como este escritor aplicaba esta interpretación a la literatura y a la vida cotidiana, varios científicos y publicaciones han abordado el punto del poder de las palabras y su impacto en el cerebro y además en la salud y en el bienestar de la persona. En una universidad en Estados Unidos, unos psiquiatras y profesores de universidad de California escribieron un libro que se llama Las palabras pueden cambiar tu cerebro, una reflexión sobre las cargas de las palabras positivas y negativas sobre nuestro cerebro. Mira, dicen estos investigadores que cuando se escucha la palabra no, al comienzo de un diálogo, el cerebro empieza a liberar cortisol. Mira, yo no soy experto, si hubiera aquí un médico me encantaría, pero es algo fascinante. ¿De acuerdo? Cuando alguien te dice no, ese no produce una reacción química en tu cerebro. Y tu cerebro empieza a liberar una sustancia que se llama cortisol. Esta es la hormona del estrés y la que te pone en alerta, a la defensiva. Y cuando tú escuchas un sí, se libera otra sustancia, que es la dopamina, que lo que hace es alegrarte y producir bienestar en tu persona. Mirad qué interesante esto. ¿De acuerdo? El sí produce una reacción química y el no produce otra reacción química completamente diferente. Leonardo Palacios es un neurólogo y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Rosario, asegura que toda expresión hablada, sea positiva o negativa, produce una descarga emocional desde el cerebro. Una palabra negativa o insultante activa la amígdala, estructura del cerebro vinculada a las alertas, y genera una sensación de malestar, de ansiedad o de ira. Y es ahí cuando la persona, explica este hombre Palacios, tiene dos posibilidades:
responder de una manera similar, con agresión física, a la defensiva, al ataque, o actuar con indiferencia, acudiendo a la tranquilidad y a la razón. ¿No? Como cuando alguien te insulta en la carretera, ¿a que sí? Mira un ejemplo. Alguien te lanza un insulto en la carretera, se produce una reacción emocional, una segregación en el cerebro que te pone a la defensiva y que quieres responder, pero tú puedes decidir si respondes o no. ¿No? Las palabras positivas o estimulantes son asimiladas por el hemisferio derecho del cerebro. O sea, la parte derecha del cerebro se ocupa de las emociones. Por lo tanto, van a generar placer, sorpresa, bienestar y alegría. Mirad el efecto que tienen las palabras sobre las segregaciones cerebrales, ¿no? Y entonces se habla a aprender a comunicarse mejor. Un tal Ariel Alarcón Prada, psicoanalista y director del programa para la reducción del estrés de la clínica de Marley, afirma que antes de analizar las palabras hay que revisar los procesos mentales y emocionales que las producen. O sea, tú dices algo porque tienes una emoción. O sea, si a ti alguien te insulta, eso produce una reacción emocional, ¿de acuerdo? Y entonces tú respondes con otro insulto. Entonces la cuestión no está en, bueno, no respondas con un insulto, sino controlar la emoción que te hace responder con un insulto. Entonces dice que hay que trabajar las emociones que producen las reacciones, ¿de acuerdo? Que me parece sumamente interesante. Por lo tanto, más que de animar a la gente a que diga palabras positivas, hay que educar a la gente a que sienta positivamente y que sus emociones sean positivas, para que produzcan palabras positivas. Así que hay que revisar los procesos mentales y emocionales que producen aquellas reacciones emocionales que llevan en una dirección o en otra. La persona siente una emoción, la procesa internamente y luego escoge una palabra para demostrar esa emoción, ¿o no? Una palabra se utiliza para demostrar esa emoción y comunica esa emoción a través de una palabra. Y eso sucede en el cerebro. ¿No es eso interesante? Y dice Salomón que la buena palabra lo alegra. O sea, lo está diciendo pues antes de los 3.000 años, que de 3.000 años después vendrían a decirlo las personas que están investigando cómo funcionan las emociones y los fluidos en el cerebro. Las palabras son poderosas y en este caso afectan a nuestras emociones. Y después de leer ese artículo, pues podemos entender que Salomón, y la Biblia es la palabra de Dios, pueda decir que la buena palabra alegra. La buena palabra lo alegra. Ya hemos visto el poder que tienen las palabras, lo dijo Daniel, para destruir, como medicina para curar. Y las palabras pueden y son y deben ser medicina. Mirad, hay una propuesta aquí para esta mañana para todos vosotros, a la luz de lo que dice la palabra de Dios, de utilizar la terapia de las palabras. Mirad, hay una terapia con música, hay gente que a través de la música, ¿de acuerdo? Esto lo hizo David, a través de la música calmó el genio de Saúl. O sea, hay lo que se llama la terapia musical, que está reconocida científicamente. La música es terapéutica. Bien, está la terapia con la pintura. Previamente la semana pasada veía que una persona que es psicóloga que utiliza la pintura para hacer terapia de la gente, la terapia con la pintura. Bien, la terapia con los animales, ¿no? Pues cómprate un perro. Hay sanidad en eso. Pero Salomón habla en esta mañana de las palabras como terapia, la terapia de las palabras. Dice Proverbios 15:23, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. La palabra a su tiempo, cuán buena es. Mira, los médicos griegos, entre ellos Hipócrates, que fue el padre de la medicina, ese juramento hipocrático, él decía que se podía curar con las palabras. Esto lo dijo después de que lo dijera Salomón.
que había descubierto que las palabras curan y que se puede curar con las palabras. Así que una persona decaída, deprimida, triste, puede ser ayudada a través de las palabras, a través de la buena palabra. Este es el poder que tiene el estímulo, que cuesta muy poco, pero que produce grandes beneficios. Dice Salomón que la buena palabra, y aquí entramos él escoge la buena palabra, o sea, lo cual quiere decir que hay malas palabras. Hay buenas palabras y hay malas palabras. Y ahora sí, ahora vamos a ver ese vídeo que decía antes, acerca de las palabras y el poder de las palabras. Soy Luis Castellanos, soy doctor en filosofía pura e investigador. Me apasiona el mundo de las palabras e investigo cómo las palabras funcionan en el cerebro. Cuida tus palabras y ellas cuidarán de ti. Luis, me llamo Juan Carlos Orvás. Soy profesor de un instituto público de aquí de Madrid, el IES Profesor Julio Pérez, y soy padre. ¿Qué es el lenguaje positivo? Las palabras construyen todos los días nuestros relatos, forjan nuestra personalidad, forjan nuestra memoria, forjan nuestra capacidad de ver el mundo. Las palabras positivas lo que hacen es enseñarnos a ver el lado favorable de ese mundo. Nos ayuda de alguna manera a protegernos de la vida que vamos a poder tener en un futuro con el propio lenguaje que nos va a acompañar hasta el último día de nuestra vida. Nos ayuda también a entender nuestra propia historia, nuestra propia narración, porque las palabras construyen todos los días nuestros relatos. Nosotros construimos la personalidad palabra a palabra, construimos nuestra memoria palabra a palabra, construimos nuestros sueños palabra a palabra. Por lo tanto, lo que está aportando es que nuestra personalidad, aquello que nosotros vamos a ser en un presente y en un futuro, va a construirse con unas palabras que nos pueden ayudar. Aporta además otras herramientas más importantes todavía. Aporta la capacidad del cerebro de ser más rápido, de estar más atento, de estar más concentrado. Aporta energía, aporta creatividad. Eso es lo que hace. Lo más importante del lenguaje y del lenguaje positivo y de las palabras positivas es que te están dando una energía que antes no sabíamos que venía del lenguaje y ahora sí sabemos que viene del lenguaje. Y eso es muy importante para los chavales. Es decir, que se den cuenta que su propio lenguaje activa la vida. Kahneman dice, Daniel Kahneman, que es premio Nobel de Economía y es psicólogo, el primer psicólogo que en el año 2002 le dieron un premio Nobel de Economía. Y él tiene una frase que dice que a lo que más nos importa a todos los seres humanos es la historia de nuestra vida. Y lo que más deseamos es que la historia de nuestra vida sea una buena historia con un protagonista decoroso. Eso es lo que queremos, tener una buena historia con un protagonista decoroso. ¿Qué es el lenguaje positivo? La capacidad de construir buenas historias. ¿Y qué efecto tienen las palabras? Porque tanto las palabras positivas como las negativas, ¿qué efecto tienen en el cerebro? Las negativas comprimen, digamos, de alguna manera, lo que hacen es que te reducen tu campo de visión del mundo. ¿Qué hace lo positivo? Lo contrario. Es un tiempo de reacción en el cerebro mucho más rápido. Te hace estar mucho más atento, te hace estar mucho más concentrado, te hace ser más inteligente, te hace buscar recursos creativos en la vida. Te abre la vida. La inteligencia es nuestra capacidad de encontrar futuro. Pues, en definitiva, el lenguaje positivo es la capacidad de encontrar futuro diferente al que hoy en día tenemos. ¿Qué palabras escogerías como palabras importantes en educación? Hay una palabra que me parece fundamental, socialmente y no solamente ya a nivel educativo, que yo creo que puede transformar todo y además es la que hace que seamos seres creativos. Y esa palabra es sí. Todo el mundo siempre se empeña en el no. El sí es la palabra que te da poder. Es decir, el sí es que si yo te digo sí a ti a algo, tú y yo construiremos algo. Tu cerebro reaccionará y se abrirá. Abrirá puertas. Si siempre digo no a la primera, lo que estoy haciendo es sellar mi cerebro de una manera. No permitiré que sea creativo y a ti tampoco te permitiré ser creativo. El sí es la primera propuesta que nosotros nos tenemos que hacer. Construye puentes. El sí es la palabra fundamental en el ser humano. Es decir, el sí a la curiosidad, el sí a la admiración, el sí a estar contigo, el sí a compartir la vida, el sí a muchísimas cosas. El no ya te ha cerrado la puerta. Las palabras duelen, son físicas. Es decir, cuando sientes alegría, ¿dónde sientes la alegría? ¿En qué parte del cuerpo? Claro, tu sistema nervioso, tu cerebro está dando órdenes. Impacta y de repente ¡vas! Nos llega, nos somatiza y la alegría la sentimos, pues, nos da energía, la sentimos en el pecho, como dicen algunos, en el estómago. Pero ¿dónde sientes la tristeza? ¿O dónde sientes cuando alguien te ha dicho que eres un inútil, que eres un fracasado, que no lo vas a conseguir, que no sirves para nada, que por ese camino no vas a llegar a ningún sitio? ¿Cómo te vas a ganar la vida? ¿Cómo lo vas sintiendo?
Entonces, claro, de repente también lo sientes. Y de repente sientes que el estómago se te encoge. Y de repente sientes que te tiemblan las piernas. Y que un no, pues te hace mucho daño. Porque las palabras son físicas. Funcionan en el cerebro, y esas son nuestras investigaciones, y funcionan en tu cuerpo. Te sanan Sanan. y te duelen. Sanan y duelen. Las palabras lo que hacen es que construyen historias. Una historia puede salvar tu vida, por lo tanto las palabras salvan vidas. Muy interesante, ¿no? Hay una serie de vídeos que son sumamente recomendables. Así que la buena y la mala palabra. Y dice Salomón que la buena palabra. ¿Cuál será la buena palabra? Pues será una palabra amable, será una palabra afectuosa, alentadora, bondadosa, amorosa. Esa palabra incluye estímulo y ayuda a la persona a levantarse, no a hundirse. Por otro lado, la palabra mala sería el insulto, la crítica, el desprecio, la humillación, etc. Por eso, más adelante, Pablo dice que ninguna palabra corrompida, ninguna mala palabra, salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, a fin de transmitir gracia. Fijaros, ¿veis? Yo cuando veo estas cosas que científicas, pues está en la Biblia. ¿Sabéis? A fin de dar gracia, de bendecir, de edificar, de levantar a los que escuchan. Por lo tanto, que de vuestra boca no salgan malas palabras, palabras corrompidas, palabras perjudiciales, sino las que son buenas para la necesaria edificación que transmita gracia a los oyentes. Así que el poder que tienen las palabras, y con el artículo que antes había citado, tienen esa conexión cerebral que generan reacciones cerebrales en nuestro cuerpo. Mira, un ejemplo, claro. Tú llama a tu marido o llama a tu esposa y dile qué guapo eres, cómo te quiero, y va a tener una reacción emocional, ¿o no? ¿Eh? Claro que sí. Tú dile eso. Niño, ven para acá. Bueno, si no es guapo, dile, qué apañado que eres. Claro, tú tampoco quieres mentir. No le dices nunca que es guapo porque tampoco quieres pasarte, ¿no? Por lo tanto, le dices, qué apañado, qué majo eres, ¿no? Y eso, de verdad, produce una reacción emocional en la persona que lo escucha, ¿no? Si tú eres jefe y tú le dices a un empleado, oye, quiero verte en 5 minutos en el despacho, inmediatamente esa palabra, dicha de esa forma, va a generar una reacción en el cerebro y te va a poner a la defensiva. Y te van a sudar las manos. Y vas a entrar al despacho con miedo. ¿No? ¿O no? Eso pasa también con los pastores, que no sé por qué. Cuando un pastor dice, oye, quiero hablar contigo en el despacho, todo el mundo piensa que es para regañarte, ¿no? Y ya vas con miedo. ¿Por qué? Yo nunca regaño cuando quiero hablar con alguien, al contrario, ¿no? Pero hay esa cosa, ¿no? O sea, entonces, cuando tú entras a ese despacho con esa sustancia cerebral fluyendo en tu cerebro de nerviosismo, de miedo, de tensión, de ponerte a la defensiva, y el jefe te mira a los ojos y te dice, mira, quiero decirte lo contento que estoy contigo de tenerte en la empresa, que estamos pensando en ascenderte, de subirte el sueldo. Verás como los fluidos cerebrales son otros. Y el tío sale de allí saltando de alegría, ¿o no? Pues eso. Las palabras son poderosas. Las buenas palabras. Y ya lo dice la Biblia. Y ahora la ciencia viene a confirmarlo. La buena palabra lo alegra. Mirad, por la palabra creó Dios los cielos y la tierra. Esto es también otro misterio, ¿no? Pero fijaros, si la palabra de Dios es poderosa, que por la palabra Dios ha creado el cielo y la tierra. También, por su palabra, por la Biblia, puede transformar la vida entera de una persona. O sea, la Biblia, su palabra, la palabra de Dios, contenida en las Escrituras, es poderosa. Y la palabra puede edificar y puede destruir. La palabra de las personas. Puede edificar personas, puede romper relaciones, puede fomentar relaciones, puede romper reputaciones, puede hacer daño.
La palabra es poderosa. No son inocentes, como decía Saramago, ¿no? Así que habla la buena palabra. Di la buena palabra. Esto no quiere decir que todo siempre tengas que decir sí, como decía el no. A veces hay que decir no. Pero se puede decir de una determinada manera. ¿De acuerdo? Porque hay esas reacciones. Mira, piensa en las veces que Jesús pronunció una buena palabra y la vida del otro se alegró. Un día viene un paralítico, toda su vida postrado en una camilla, con unos amigos que hacen un hueco en el techo de una casa y le bajan con unas cuerdas. La tristeza en la vida de ese hombre, y Jesús le mira y le dice: ten ánimo. ¿Por qué? Porque no lo tenía, ¿no? Estaba hundido, postrado en una camilla. Tus pecados te son perdonados. Una palabra poderosa que alegra y que cambia la vida de ese hombre. Le dice a esa mujer con flujo de sangre que tiene miedo porque acaba de tocar el borde del manto de Jesús y teme que ha sido descubierta. ¿Veis? ¿Quién ha sido?, dice Jesús. Sé que alguien me ha tocado. La reacción de esa mujer, ¿cuál fue? Temor, nerviosismo, angustia, y Jesús le dice: hija, le trata con cariño, tu fe te ha salvado, vete en paz, vete contenta. La buena palabra alegró la vida de esta mujer. Aquella mujer sorprendida en adulterio, que viene con miedo para ver el veredicto de Jesús, porque el veredicto de los fariseos ya lo tenía que ser apedreada. Y Jesús le dijo: ¿alguien te condena? Ni yo. Vete y no peques más. Las palabras de Jesús alegran. Son buenas palabras que alegran. Y Pablo, más adelante en Colosenses, nos dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Conociendo el poder que tienen las palabras. Una simple palabra de ánimo, de aliento, con gracia, sazonada con sal, puede hacer algo tremendo en la vida de una persona que está hundida, que está decaída. Puede levantar el ánimo, puede levantar del abatimiento, de la tristeza a las personas. Una vez el sabio Salomón nos ha hecho la observación, 1000 veces comprobada ahora por la ciencia, que la angustia, la preocupación deprime a la gente, deprime el ánimo y abate a las personas. Le abate moralmente, físicamente, hasta el punto que a veces paraliza a la persona y no puede hacer nada a esa persona que la sufre. Pero por otro lado nos dice que la palabra alentadora, que sale de un corazón generoso, produce efectos maravillosos en el corazón de una persona que está triste y que está angustiada por diferentes causas. Así que yo creo que todos podemos usar este arma tan poderosa, que son las palabras, para generar alegría y no tristeza. Porque las palabras no son inocentes, como decía Saramago, y tenemos que usarlas con cuidado. Y algunas propuestas. Cambia tu lenguaje, sabiendo el efecto que producen en el cerebro y las emociones de los demás. Cambia tu lenguaje. Comienza a erradicar palabras negativas, porque cierran, como he dicho, las posibilidades y la creatividad, como decía este experto. No utilicen malas palabras, los insultos, los tacos, las groserías, el desprecio hacia las personas. Adquiere el hábito de hablar de aquello que hace bien, que edifica, que da gracia, que levanta al que lo oye. Adquiere el hábito de la gratitud, de ser agradecido. Cuando te levantas, da gracias al Señor porque estás vivo. Cuando te acuestas,
Alégrate de que has vivido un día más. Y sobre todo, esos son como ejercicios prácticos sobre el tema, acudamos a la palabra de Dios, que es una buena palabra, ¿o no? La palabra de Dios es una buena palabra, pero no solamente una buena palabra, sino que es la mejor de las palabras. Por eso cuando uno lee la Biblia, uno es levantado, ¿no? Incluso hasta el libro de los Salmos habla de eso, cuando uno está decaído, cuando uno está hundido, como la palabra de Dios, ¿no? Te levanta, te anima, te trae consuelo y te trae esperanza. Así que la palabra de Dios siempre ha sido y seguirá siendo fuente de alegría para aquellos corazones que están tristes. La congoja en el corazón del hombre, las preocupaciones, lo hunden, lo abaten, lo llenan de tristeza, mas la buena palabra lo alegra. Amén. El Señor nos ayude a poner en práctica este consejo de Salomón. Te damos gracias, Señor, por la palabra, por tu palabra, como tantas veces nos ha levantado cuando estábamos hundidos, animados. Señor, gracias también por descubrirnos cómo lo que tú pides y dices tiene sentido. Está demostrado científicamente, Señor, cómo esas palabras tienen el poder de levantar nuestro ánimo, Señor, y ayúdanos a ser portadores de buenas palabras, Señor. Ayúdanos a utilizar nuestro lenguaje, nuestra lengua, nuestra boca para levantar y no para destruir, Señor. Y gracias por la palabra de Jesús para nosotros, que siempre nos ha animado y bendecido y alentado. En su nombre, amén.